Hay desafíos que no se resuelven solos, desafíos complejos, cambiantes, que nos interpelan como productores, empresarios y también como red. Cuando pensamos en red, algo se activa. Se conectan saberes, experiencias, herramientas, aparece lo colectivo y ahí las soluciones dejan de ser ideas sueltas para convertirse en movimiento. Te invitamos a explorar cómo los grandes desafíos del agro se transforman cuando los abordamos juntos, porque en el Congreso CREA 2025 las preguntas también se responden en red. Hola a todos, soy Ezequiel Tambornini y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de CREA Una Red Viva, el podcast del Congreso CREA 2025. En este episodio nos metemos de lleno en los desafíos que enfrenta el agro hoy. ¿Cómo se construyen soluciones reales cuando pensamos más allá de cada empresa y empezamos a trabajar en red? Vamos a conocer experiencias, ideas y propuestas que van a cobrar vida en los puntos de solución del Congreso. En el episodio de hoy, Desafíos del Agro, ¿qué pasa cuando pensamos en red?, recibimos a Pancho Pontovio del CREA Salazar Mones Cazón de la región oeste y a Ariel Angeli, líder de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA. Antes de comenzar la charla, quiero invitarlos al Congreso CREA 2025, que se va a realizar los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Ingresando a congresocrea.org.ar vas a poder adquirir tu entrada y acceder a descuentos en pasajes aéreos, transporte y hotelería. Además, podés conocer la programación completa y armar el Congreso a tu medida, seleccionando las propuestas que más te interesan y creando una agenda personalizada. Nos acompañan en el Congreso CREA 2025 Banco Galicia, Advanta, Bayer, YPF y AGD. Ariel, ¿cuáles son los desafíos del agro? Buenas tardes, Ese. Qué pregunta tan grande. Bueno, los desafíos del agro son muchos, son complejos hoy en día, son a distintas escalas. Tenemos desafíos en las empresas, tenemos desafíos en el país, tenemos desafíos en el mundo. Muchas veces los conceptualizamos en 4 grandes desafíos como para poner un poco de contexto. La producción eficiente sigue siendo un desafío. Por más que producir más, producir mejor, sigue siendo un desafío. Por más que escuchamos en podcasts anteriores sobre tendencias demográficas, sobre que los picos poblacionales van a llegar antes de lo esperado y van a ser más bajos de lo esperado, hoy en día aún sigue creciendo la demanda de lo que producimos y tenemos que producir más, lo tenemos que hacer mejor. También el contexto nacional nos demanda eficiencia. Hoy parece que va a haber señales o está habiendo señales que premian a los eficientes, a los que producen mejor y castigan, por el contrario, a los que no lo son. Así que algo tan básico que en CREA venimos haciendo desde hace más de 60 años, que es ser eficientes con los recursos, con los insumos de nuestra producción, producir más con menos o producir con lo mismo más, no deja de ser uno de los principales desafíos de la producción. El agro no solamente tiene desafíos en el marco productivo, sino también en el marco ambiental y en la relación con la sociedad. O sea que tener en cuenta el ambiente y la sociedad es un segundo gran desafío. Ese producir más y mejor no solamente es siendo eficiente con los recursos de insumos, sino también con los recursos naturales. Y tenemos un desafío para que dentro de nuestras empresas ser atractivos para otras generaciones, ser atractivos para capturar talentos que están mirando esos temas, los temas ambientales, y también ser atractivos hacia afuera. Los mercados están mirando y están premiando quienes puedan mostrar con datos que están haciendo mejor las cosas en términos ambientales. Y ese también es un gran desafío, poder construir una buena narrativa, contar bien lo que hacemos,
que es muy bueno en términos productivos y también en términos ambientales, con datos y con información. Es un gran desafío del agro hoy. Qué buen resumen, Ariel. Impresionante, pero aquí estamos con Pancho, que nos va a explicar todo este marco teórico, digamos, en el terreno, que es realmente lo difícil, ¿no? Bien, buenas tardes, Ese. Y claramente es el desafío del agro y el de nuestras empresas. Así que CREA esté atendiendo estos desafíos claramente nos transforma en empresas eficientes a nosotros, que estamos dentro del movimiento, y tenemos exactamente los mismos desafíos como empresa, ¿no? Estamos dentro de un sector al cual CREA está atendiendo y a nosotros nos torna más, nos hace ser más eficientes, nos permite trascender en el tiempo como empresa, a la siguiente generación, ser atractivos. Claramente son los desafíos del agro, son nuestros desafíos, ¿no? Como empresarios. Está buenísimo. Y a nivel empresarial hay un tercer desafío que es que trasciendan nuestras empresas, ¿no? Nosotros creemos en la empresa como un medio para que se desarrollen personas, para que se desarrollen talentos, para generar valor económico y valor social también, valor en las comunidades. Y entonces hay un desafío de que trasciendan las empresas, que sean cada vez más profesionales, que gestionen mejor su información, que gestionen mejor sus órganos de gobierno, que gestionen mejor. Antes hablábamos de la transición generacional y ahora es más la convivencia generacional. Hoy en día se ha alargado mucho la expectativa de vida laboral y tenemos muchos casos de empresas en las que conviven 2, 3, hasta 4 generaciones trabajando en la misma empresa. Tienen que trascender y entendemos que una forma de generar valor y es uno de los grandes desafíos, esa transición y esa convivencia empresarial. Ese sería quizá el tercer desafío. Y si me dejas, para conceptualizar el último, un cuarto desafío, sigue siendo la vanguardia de conocimiento y la vanguardia tecnológica y cómo apalancamos esa vanguardia en datos, ¿no? Entonces, todo lo que sea llegar a la frontera, explorar fronteras de conocimiento, explorar fronteras tecnológicas, nuevas formas de hacer las cosas, incorporando tecnología y basándonos en datos, creo que podría completar las patas de esta mesa de los desafíos del agro. Pancho, ¿qué nos podés decir al respecto en tu empresa sobre esto que acaba de contar Ariel? Bien, para nosotros es tal cual lo que plantea. Nosotros, nuestra empresa es una empresa relativamente joven, con 20 años de experiencia, decimos nosotros. Ya estamos trabajando en la segunda generación y buscamos esta trascendencia y creo que nos apoyamos mucho en CREA. Nosotros formamos parte de CREA hace 20 años y claramente creemos que nuestra formación o lo que somos hoy es gracias a CREA. Claramente no podemos probar qué seríamos hoy si no hubiésemos estado en CREA, porque estuvimos estos 20 años. Pero creo que estos 20 años nos sirvió, nos formó y nos mantuvo activos como empresa, y esta trascendencia que buscamos y que llevamos claramente es por haber participado en CREA en estos 20 años, ¿no? Claro. Ariel, de alguna manera mencionaste que uno de los desafíos, que es una linda palabra, ¿no? Para no mencionar que es un problema, es justamente que convivan estas generaciones de Facebook con TikTok, ¿no? Que realmente a veces es divertido y otras veces no tanto. Sí, es así, es parte de la forma en la que buscamos que las empresas sigan siendo atractivas. ¿Cómo logramos que las empresas sean atractivas para una generación más senior que sigue sosteniendo generación de valor en las empresas? Lo vemos en CREA y empresas fuera de CREA, del sector y fuera del sector. Y cómo generaciones nuevas que vienen con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, encuentran valor en el agro, que es un sector muy dinámico, que incorpora mucha tecnología y que tiene mucho por aportar esa nueva generación, que viene incluso con formaciones distintas a las que tradicionalmente se incorporaban en el agro. Hace una generación atrás, los que más entrábamos al agro veníamos de las ciencias agrarias, y hoy en día eso se ha hecho mucho más diverso y mucho más rico. Esa diversidad le da riqueza a las empresas. Sí, ciertamente.
De hecho, cuando nosotros estudiamos en la universidad, el asistente era el profesor amigo o el compañero que más sabía. Hoy el asistente de muchos estudiantes es una aplicación de inteligencia artificial. Es increíble, no pasó tanto tiempo. Pancho, ¿cómo estás gestionando esta convivencia o transición en tu empresa hoy? Hoy en nuestra empresa somos 5 socios de una edad relativamente parecida. Tenemos bastante diferencia de edad entre nuestros hermanos de 17 años. Pero de alguna manera somos de una misma generación. Pero nuestro desafío hoy es la siguiente generación. Mis sobrinos más grandes tienen 18, 19 años y vemos que ya falta nada para que sean parte de nuestra empresa y queremos que la conozcan, que se enganchen, que sea una empresa atractiva para ellos. No obligatoriamente que trabajen, pero que sí que la quieran y que sepan lo que es nuestra empresa. Nosotros hace 3 años incursionamos en la producción de uva. Nosotros producimos en el oeste, agricultura, ganadería, pero hace 3 años estamos produciendo uva por un proyecto de diversificarnos y empezamos a producir un vino propio, una poca cantidad, y el desafío que estamos planteando hoy, estamos con 2 de la siguiente generación diseñando la etiqueta y el nombre del vino. Y creemos que es una forma para que ellos se involucren y conozcan nuestra empresa. Qué interesante. La verdad, me parece súper atractivo esa manera de atraer nuevas generaciones, ¿no? Sí. Básicamente. Es un desafío enorme. Claramente esto es una acción muy chica, pero bueno, es una manera de que conozcan lo que hacemos, la forma que lo hacemos y que conozcan la empresa un poco más, ¿no? Obviamente que cuando esté la primera partida de vino que... es muy bueno estar en este podcast juntos porque, tal cual. Porque uno va obviamente aprendiendo una de las sobre la primeras vinculación. partidas para Ariel, obviamente. Va. Te hizo el aguante, te hizo el aguante si en los este chicos nos podcast. habilitan, vamos a convidar es muy bueno y ahí un poco retomando lo que decía Pancho hace un ratito, un poco pensar qué tenemos dentro de CREA, dentro de nuestra red, para afrontar esos desafíos. De alguna manera, ¿qué se ofrece desde la red? ¿Cómo damos respuesta a todos esos desafíos que son tan complejos actualmente? Y siempre cuando pensamos en las respuestas, pensamos o en herramientas, o en productos, o en ámbitos que permiten de alguna manera aprovechar esa esencia que tenemos en el movimiento, que es la disposición de compartir para mejorar. Muchos de estos desafíos que hablamos son técnicos o técnicos empresariales o técnicos ambientales o técnicos productivos y lo que buscamos ahí es poner a disposición de la red, de los distintos nodos de la red, herramientas, productos, servicios o ámbitos para que los productores puedan compartir de forma con más riqueza de alguna manera. Entonces, si el tema en cuestión es el productivo, tener datos, y tenemos una buena base de datos de agricultura, de ganadería y de lechería, para que los productores puedan compararse y encontrar patrones y dónde mejorar. Si es temas ambientales, que puedan medirse en la misma escala en temas tan sensibles como los ambientales, o si es en lo empresarial, igual, que podamos contar con indicadores, que podamos contar con formas para que ese compartir para mejorar, que esencialmente se da en los grupos, pero también se da en las regiones y se da a nivel agregado en el movimiento, sea valioso para mejorar las decisiones de los productores en todas las dimensiones. Eso que decís es crucial. Pancho, vos, por ejemplo, en esta experiencia que contaste con producción de uvas, Sí. ¿te apoyaste en la red CREA porque obviamente me imagino que es algo completamente nuevo, un productor de la zona pampeana que diga, bueno, voy a hacer algo que está relacionado con Cuyo, básicamente? Exactamente, producimos allá en Mendoza. No pertenecemos a la red CREA en Mendoza, pero sí nuestro socio en Mendoza pertenece a red CREA. Y la verdad que cuando uno se vincula acá en CREA con gente de Cuyo, es una oportunidad para charlar, para contarles el proyecto, y la realidad que es muy bueno, digamos, ¿no? Y esa es la fortaleza justamente que te da integrar una red, ¿no? Exactamente. Esto sería mucho más difícil si estuvieras fuera de una red y tuviese que ir a buscar
esto por cuenta propia. Seguro, sí, sí. Una cosa que quería agregar y que me trajo recién Ariel con todo esto de lo que hace CREA, la sostenibilidad y demás, nuestra empresa también viene, esta consecuencia del vino o de la etiqueta de integración a la siguiente generación, venimos de un trabajo de profesionalización de hace unos años que también viene de CREA. Nosotros tuvimos la suerte con un hermano mío que trabaja en la empresa familiar de hacer el programa de dirección de empresas agropecuarias hace 5 años. Y claramente fue una transformación, a nosotros como personas, pero a la empresa también. Y eso genera un profesionalismo, genera una visión dentro de la empresa, una visión a mediano plazo y pensar en la siguiente generación y trascender como empresa, digamos, ¿no? Y eso que tocaste es un punto clave de la agenda CREA, es justamente de pasar de productores a empresarios. Tal cual. Y tener indicadores, no solamente para compararnos entre empresarios agropecuarios, sino con empresas de otros rubros. Sí. Eso es fundamental para saber si justamente el capital está bien invertido o no. Es una cuestión clave y realmente no sé si hay muchas instituciones en el agro que están tan avanzadas al respecto, ¿no, Ariel? Sí, tal cual. E incluso para que la red de CREA pueda crecer de forma más diversa, que es uno de los objetivos que tiene CREA. Hoy hemos pasado en una generación, en los últimos 15, 20 años, de una red de productores agropecuarios a una red que tiene producción agropecuaria mucho más integrada, con actividades mucho más variadas, y que también hay consultoras y que también hay proveedores de servicio, y que esa profesionalización permite que esas comparaciones se extiendan mucho más allá, como decías, de solo el sector agro, solo las actividades pampeanas, y hoy tenemos no solo producciones en todo el país, sino también encadenamiento de esa producción a lo largo de la cadena de valor y otras producciones como los servicios o como las consultoras, como te comentaba hace un rato. Tal cual, porque cuando empezó CREA, las empresas eran básicamente agropecuarias. Hoy en día realmente son empresas de servicio, muchas han avanzado hacia la industrialización, son mucho más complejas, requieren otros indicadores para ser evaluados. Comentaste recién una producción intensiva como es la vid, pero además hay otras cosas que hacen en la empresa. La empresa nuestra producimos cereales, soja, maíz, trigo, girasol en zona oeste y en sur de Córdoba. Hacemos ganadería de ciclo completo, tenemos campos alquilados en la cuenca de cría y hacemos terminación, o sea, invernada en el campo a pastoril y una terminación a corral. Y producimos uva en Mendoza y nos metimos en un negocio de construcción en Mendoza también con socios allá que hacemos unas construcciones hacemos la casa y la vendemos hacemos una casa por año y la vendemos también para diversificarnos, ¿no? Y una cosa que quería traer con esto de participar en CREA y demás, y esto de la diversidad de las empresas que traías, cuando CREA pasa del modelo de gestión al análisis patrimonial, a nosotros también nos cambió. Nosotros tenemos 2 asambleas por año con nuestros socios y hacemos un análisis patrimonial y eso nos permite hablar un idioma común, hacer un análisis sencillo y fácil para que los socios entiendan y apoyen decisiones que tenemos que tomar como socios con datos, digamos, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar nos asesoramos mucho y me acuerdo Javier Dulom, que nos acompañó en este proceso, nos dijo, bueno, ustedes en este momento tienen que pasar de ser una empresa que se cuentan las cosas a que los números hablen por ustedes, digamos. Y claramente las decisiones que tomamos creemos que son más serias y que nos permiten pensar en una empresa sostenible en el tiempo, ¿no? Tal cual. Además es fundamental para que el día de mañana los que vienen detrás, ya sea que trabajen en la empresa o que sean accionistas o directores, tengan todas las herramientas para poder ejercer ese rol más allá de cuál sea su decisión. Absolutamente. Así que este es un tema clave, realmente. Es uno, obviamente, de los que recién nos contó Ariel, porque justamente él, por una cuestión de tiempo, obviamente Ariel hace una síntesis, pero cuando uno empieza a desmenuzar todo lo que contó Ariel, realmente la cantidad de áreas que tiene que abarcar hoy una empresa agropecuaria, que hoy es mucho más, digamos que el campo es mucho más que el campo, es enorme. Hasta mencionaste la
la necesidad de tener un relato justamente, no solamente para poder explicarnos a nosotros, sino también para poder mostrarnos ante la sociedad, que también es una exigencia importantísima. Sí, hoy en día es tal cual. La evolución histórica, si nos vamos un poquito más atrás, los sistemas agroalimentarios se fueron de alguna manera, y la producción de los alimentos y de la energía y de la fibra, durante un periodo histórico se fue alejando del consumo. Hasta llegamos a un momento en el que quien consumía estaba muy lejos de entender y de conocer y de importarle incluso qué pasaba y cómo llegaba la botella de vino que produce Pancho, o el sachet de leche, o la carne a su plato. Hoy en día eso se ha ido revirtiendo y hay distintos patrones y hay distintas demandas y hay un poco más de sofisticación en el consumo, en algunos segmentos al menos del consumo, y hay mercados que empiezan a querer saber más de cómo se produce. Y toda esta profesionalización y basarse en datos y la profesionalización de las empresas permite contar esa historia, porque hay buenas historias para contar en nuestro agro. Acá tenemos un caso, el de Pancho, y hay muchos miembros CREA, no miembros CREA, que en el agro tienen muy buenas historias para contar, incluso historias que han trascendido generaciones que vienen haciendo y vienen mejorando formas de hacer. Y eso está muy bueno contarlo, y esto también tomando el hilo de un podcast anterior en el que Esteban Giovalli decía, está muy bueno que nosotros podamos contar nuestra agenda, los temas ambientales, cómo tenemos muchas cosas muy buenas para contar de cómo hacemos las cosas, de cómo las hemos ido evolucionando. El ejemplo que sale más clásico es la siembra directa y demás, y eso sale bastante clásico, pero de ahí en adelante han habido un montón de evoluciones de los sistemas, las buenas prácticas, usos de insumos con mucho mejor perfil toxicológico, etcétera, que se pueden contar para hablar de que un mismo producto se puede hacer de distintas formas, se puede hacer mejor o se puede hacer peor, y que tenemos muchos casos en los que venimos evolucionando la forma en la que llega un plato de arroz a la mesa o un plato de carne a la mesa. Claro, conceptualmente es obvio para cualquiera que está en la producción que el principal guardián del territorio es el productor agropecuario o la persona que trabaja, pero hoy tenemos la ventaja de que tenemos la información justamente que se puede utilizar con fines científicos o tecnológicos, digamos, transformarla en un lenguaje vulgar y también aplicarla para informar a gente que no está al corriente de lo que sucede en el agro. Te contaba que en CREA hoy contamos con herramientas que nos permiten diagnosticar cómo estamos, ¿no? Tanto la herramienta de gestión ambiental como la de indicadores sociales son herramientas que se desarrollaron en CREA para los empresarios CREA, y nos permite saber cómo estamos como empresas en esos dos aspectos, ambientales y sociales, ¿no? Es una cuestión central porque cuando uno observa la evolución de esos indicadores, muestra que la situación es muy buena en la mayor parte de los casos. Y eso contrasta con la percepción que hay en mucha gente por estar influenciada por agendas que no están relacionadas con precisamente la realidad argentina. Así que es una cuestión importante esta que mencionás, y son dos herramientas clave que están dentro de la red y pueden ser utilizadas. Y de vuelta, ¿no? Volver a hablar con datos y no con sensaciones o percepciones, digamos, ¿no? Sí, además son dos herramientas justamente que permiten hacer un seguimiento. Sí. Porque te identifican muy rápidamente cuáles son los aspectos de mejora, y al continuarlas, y bueno, Ariel fue uno de los desarrolladores cuando estaba en ambiente de la gestión ambiental CREA, sabe muchísimo del tema porque estuvo en la cocina. Justamente la ventaja es eso, es no solamente compararnos, sino saber dónde estoy situado y cómo puedo evolucionar, porque justamente la gestión ambiental no es una cuestión de ambiente, porque te permite eficientizar también el uso de Seguro. muchos insumos, y eso tiene un impacto económico enorme. Sí, eso está muy bueno lo que traes, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que lo que creíamos que podía ser antagónico, que tengo que resignar en lo productivo o en lo económico para mirar lo ambiental o para mirar lo social, a veces encontramos soluciones que todo lo contrario, van en el mismo sentido. Hemos sido más logrado
ser más eficiente en lo productivo, hemos sido más eficientes con el uso de los recursos naturales, hemos generado menos impacto por unidad de producto y eso redunda en mejoras económicas también. Entonces, lo que a veces creemos que puede haber un conflicto, en realidad empezamos a descubrir, y esto de vuelta, y volviendo sobre algo que Pancho decía, basándonos en datos, en evidencia, en seguir en el tiempo estos indicadores que van en el buen sentido en 2 o en 3 dimensiones. Todas estas cuestiones que estamos hablando, que son interesantísimas y podríamos estar 2 horas más charlando, son temas centrales del próximo Congreso CREA 2025. Así que si quieren profundizar sobre estas cuestiones, tienen que asistir al Congreso CREA. Así es, vamos a tener un gran evento el 18 y el 19 de septiembre en Tecnópolis. Y este año tenemos un fuerte espacio de auditorio donde vamos a tener charlas inspiracionales y vamos a pasar entre un 40 y un 50% del tiempo ahí, inspirándonos con grandes oradores. Y después vamos a tener casi de la misma envergadura y del mismo tiempo y del mismo foco, un gran espacio de conexiones. Y en ese espacio lo que buscamos que sea como una gran sinapsis donde ocurran relaciones, donde se potencian relaciones de la red. Hace poquito en una asamblea de presidentes, un orador citaba una vieja ley de Metcalfe sobre las redes, que decía: el valor de la red es exponencial a la cantidad de conexiones encendidas que hay dentro de la red. No a los nodos que existen y que están ahí dando vueltas, sino a las conexiones que efectivamente están encendidas dentro de la red. Entonces, en ese espacio lo que vamos a buscar es generar que esas conexiones se enciendan. Y entonces vamos a tener un escenario central en ese espacio de conexiones que se va a llamar el 360, donde algunos de los temas del auditorio van a bajar a ese espacio a charlas más íntimas para hacer un doble clic con algunos oradores o con temas estratégicos de CREA. Y después vamos a tener 4 espacios que son muy relevantes para el Congreso, que son los puntos de solución. A estos 4 desafíos: producción eficiente, ambiente y sociedad, trascendencia de la empresa y vanguardia y datos, vamos a tener 4 puntos de solución. Entonces, vamos a tratar los desafíos desde qué oportunidades hay en la red para resolver esos desafíos, para encontrar a alguien en la red que esté haciendo algo que me inspire o que ya mañana pueda ir a copiar o ir a inspirarme en esos casos. Como esos desafíos son muy complejos, vamos a tener espacios de charlas de 20 minutos que no van a ser abordados exclusivamente por un técnico o exclusivamente por una empresa o exclusivamente por un caso, sino que van a tener las 3 dimensiones. Va a haber un técnico contando algún producto, algún servicio, por ejemplo, Tambo en Foco, que es un proyecto que busca encontrar procesos destacados del tambo y generar el conocimiento para que otros productores se inspiren y lo copien, sino que atrás del técnico explicando el proyecto va a estar el caso. Va a haber un productor de La Pampa que específicamente tiene un proceso destacado de gestión del forraje en una región súper desafiante y que usa un montón de herramientas tecnológicas para eficientizar esa gestión del forraje y del cual queremos que el resto se inspire y tome una conexión y salga para el día siguiente copiar algo de ahí. Y atrás de él vendrá una empresa que nos acompaña con alguna solución vinculada, en este caso, a los forrajes. Todo ese esquema se va a repetir para los 4 puntos de solución 5 o 6 veces durante el Congreso. O sea que vamos a tener más de 20 charlas inspiracionales y con esa combinación de un técnico, un caso CREA o una empresa trayendo soluciones para algunos de estos desafíos y buscando activar esas sinapsis que le den valor a la red. En definitiva, es como el valor que cada uno toma de la red es tomar más conexiones
o con una empresa, o con otro caso, o con algún proyecto que no conocía que ocurría en nuestra red y que puede servirme para solucionar un desafío. Clarísimo el concepto. O sea, no es un congreso para tener una actitud pasiva. Básicamente lo que se busca es que vayan como protagonistas y que se vayan justamente con muchas más conexiones de las que tenían antes de entrar al congreso. Sí, creo que es una invitación de un congreso a hacer, como nos planteaban, es hacer tu propio congreso, digamos, ¿no? Viví tu propio congreso. Y esos puntos de solución que vos planteabas es armar lo que vos necesites y usar la red para cambiar tu realidad. Y cambiar tu realidad es cambiar tu realidad, tu empresa, tu en medio donde está tu empresa, y por qué no pensar en cambiar la realidad de la Argentina, ¿no? Esto que mencionás es fundamental porque realmente CREA tiene muchísimas cosas para hacer, pero no todo tiene por qué ser aplicable a todo el mundo. O sea, cada uno tiene que tomar lo que le sirve y el resto, obviamente, no, pero simplemente conocer cuál es la gama de la oferta y, digamos, cuál es la amplitud de la red justamente para aprovecharla como hiciste vos en el caso de Cuyo, para beneficio de toda tu familia cuando esté el vino disponible, obviamente. Así que está clarísimo el mensaje. Por mi parte está todo muy, muy transparente sobre cuál va a ser el eje del Congreso. No sé si, Ariel, querés hacer algún cierre. Bueno. Sí, ahí en lo que decía Pancho de buscar el protagonismo, el lema del Congreso es Viví la energía transformadora. Y en el vivir es invitar a quienes quieran sumarse a que empiecen a vivirlo desde ahora, desde un mes antes, empezando a encontrar en la página del Congreso qué espacios va a haber, con qué objetivo, y a diseñar tu propio Congreso, como decía Pancho, a diseñar tu propia aventura dentro del Congreso, donde tendremos, además de ese espacio de auditorio y el espacio de conexiones, un espacio también para entretenimiento y para dispersión y para socializar, que es parte del valor y parte de lo humano que tiene nuestra red y que tanto nos hace falta también. Clarísimo. O sea, como si fuera un viaje, empezar a planificar por dónde vas a ir, qué vas a visitar. Fundamental eso. Pancho. Bien, sumar solo que inviten al Congreso el 18 y 19 de septiembre en Tecnópolis los empresarios CREA, los grupos, los equipos de trabajo y los integrantes de la familia de las empresas CREA, que van a vivir una experiencia renovadora, ¿no? Excelente. Muchas gracias a ambos. Nos vemos en el Congreso CREA. Muy bien. Muchas gracias. Si querés hacer doble clic sobre todo lo que hablamos hoy, los esperamos en el Congreso CREA 2025, el jueves 18 y 19 de septiembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Pueden conseguir su entrada ingresando a congresocrea.org.ar, donde van a encontrar beneficios y promociones exclusivas. Nos acompañan en el Congreso CREA Banco Galicia, Advanta, Bayer, YPF y AGD. Hasta pronto.